a Dios, Él nos da tantas bendiciones día con día, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día. Aún lo que nosotros asumimos que vamos a tener en el día de hoy, realmente son nuevas bendiciones. El hecho de que tuvimos salud el día de ayer no significa que vamos a tener salud el día de hoy. El hecho de que amanecimos ayer no significa que vamos a amanecer hoy. Y así, con todas las bendiciones, cada día son nuevas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los lobos rapaces vestidos de ovejas. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Vamos a predicar el día de hoy para tenerlo también disponible así en DVD en el futuro. Empezamos con Mateo capítulo 7, versículo 15, ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 7, versículo 15, que es donde tomamos el tema, el título del tema, lobos rapaces vestidos de ovejas. Mateo 7, versículo 15. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos advierte lo siguiente. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora yo sí quiero que piensen nada más desde el punto de vista lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas, es decir, que se mencionan en la Biblia, que claramente, ¿verdad?, lo menciona, que hubo tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como los que estuvo batallando también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pero quiero que se imaginen, ¿verdad?, también esto el día de hoy. Es decir, también esto es bien aplicable para el día de hoy. Y vamos a ver las diferentes citas. Entonces acuérdense, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ahora, vienen con vestidos de ovejas porque las ovejas son... ¿Usted le tiene miedo a la oveja o no? No, ¿verdad? Hasta le dan ganas de que... de acariciarlo y todo. Y hay hasta unos pet farms o algo así que uno va al lugar ya para ir a los zoológicos. Están las ovejitas y las cabritas y todo eso, para que usted y los niños los anden acariciando. Como dice, qué inofensivo, ¿verdad? Entonces acuérdense, son falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, yo no sé si ustedes han estado al frente de un lobo rapaz. O sea, tal vez, por ejemplo, si usted está en un zoológico, tal vez en un zoológico los vean, así como en el caso de los leones, osos y todo eso. Y dicen, no, pues se ven así bien, ¿verdad? Y los leones también, oh, mira qué bonito, ¿verdad? Pero póngase ahí en la selva o en la jungla o donde esté así el animal feroz y a ver qué lindo se ve. ¿Sí me explico? Entonces, si usted está ahí al frente de un león, usted va a decir, ay, qué lindo gatito. No, ¿verdad? Usted va a sentir un temor tremendo. Entonces, igualmente un lobo. Una vez me acuerdo cuando yo estaba de cacería, no era cacería de lobos, era de venados. Pero, estaba yo ahí, con el arma y todo, para cazar venados. Y nada. Y de repente por ahí pasaron un par de lobos, pero no me vieron, porque estaba como flacado, ¿no? No se ve. Había otros que decían, ay, eso hubieras dado a los lobos. Y yo, no, pues yo no estaba de cacería de lobos. Pero ahí se veía. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo estaba armado? Pero ¿qué tal, ¿verdad?, si estoy en un lugar atrapado donde hay muchos lobos ahí y hambrientos? ¿Qué pensaría? ¿Lo van a cuidar a usted? No, hombre, le dice, este es un platillo muy bueno. Entonces piensen en eso, o sea, piensen en un lobo así de zoológico, piensen en un lobo donde, o sea, su mentalidad es saciarse. Y usted es la ovejita, ¿sí me explico? Entonces usted piense en usted mismo como una ovejita. Porque tal vez dice, bueno, yo como persona le doy aquí, quién sabe qué al lobo. No, piense en usted como su platillo favorito. Entonces así es como Jesucristo mismo dice: guardaos, cuídense de ellos. Ahora yo sí les quiero preguntar a ustedes: ¿has sido defraudado por personas que se dicen ser siervos de Dios? ¿Has sido defraudado por personas que se dicen ser siervos de Dios? Ahora, si tú has sido defraudado por ese tipo de personas que se dicen ser siervos de Dios, pues no estás solo, ¿verdad? Lamentablemente, miles de personas por todo el mundo han pasado por eso. Y es por eso que a veces hasta personas, cuando uno los quiere invitar a la iglesia, dicen no. ¿Por qué? Porque piensan que todas las iglesias son iguales.
Entonces, ¿lo están pensando desde el punto de vista positivo o están pensando negativamente? Pensando en lo defraudado, en los fraudes que le han hecho a esa persona en otras iglesias, y por eso no quieren venir. Entonces, uno hay que comprender, ¿verdad?, que ha habido por todo el mundo, ¿verdad?, miles de personas que han sido defraudadas por personas que se dicen ser siervos de Dios. Ahora, si tal vez tú has ido a un lugar, o tal vez tú estás diciendo, no, pues yo sí visito aquí y allá y todo eso, mucho cuidado, ¿verdad?, porque tal vez tú pienses que no estás en su mira, en la mira de un lobo rapaz, y si lo estés. Entonces, esto ya lo tenemos aquí, lo queremos estudiar para que estemos al tanto, y no ser víctimas de un lobo rapaz. Ahora, estos lobos rapaces abusan de las personas con tanta facilidad. Son como profesionistas en eso, ¿sí me explico? En ser lobos rapaces, ya que utilizan una técnica que hasta el mismo diablo usa. Y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 11. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. O sea, no lo son, pero se disfrazan para que se vean como apóstoles de Cristo. Hermanos, no lo van a creer, pero yo he estado enfrente de personas que se dicen ser apóstoles de Cristo. O sea, aún el día de hoy, ser apóstoles de Cristo. Y versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, o sea, el fin de ellos, será conforme a sus obras. Es decir, Dios realmente está viendo sus obras, no está viendo su disfraz, sino realmente está viendo lo que son por dentro. Entonces, ¿cuál es la técnica que utilizan? Disfraz. Para este disfraz lo usan para aparentar 2 cosas muy importantes. Fíjense de qué se trata el disfraz, porque lógicamente no se trata de que van a venir vestidos como los apóstoles se vestían en aquel entonces, ¿verdad?, o como los profetas se vestían en aquel entonces. Lógicamente no se trata de su disfraz, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata el disfraz? Bueno, esto lo pongo en 2 incisos. Lo usan para aparentar 2 cosas. Inciso A, que tienen algo muy bueno que ofrecerte. ¿Ok? Número 1, tienen algo, según ellos, tienen algo muy bueno que ofrecerte, que tú necesitas. Claro, son ellos mismos, pero tienen algo, según ellos, muy bueno que ofrecerte. E inciso B, o la segunda de la cosa, es que tienen las mejores intenciones para ti. Entonces ese es el disfraz. Por un lado, que tienen algo muy bueno que tú necesitas, que tú no puedes vivir, ¿verdad?, sin aquello que ellos te están ofreciendo. Y 2, que ellos tienen todas las mejores intenciones para ti. Ellos no se van a ganar nada, ellos nada. Hermanos, ustedes han estado enfrente de esas personas. Me acuerdo cuando una vez ahí en una placita ahí en Monterrey, estaba yo ahí, eran puros varones, y grandes de edad, no chiquitos, no jovencitos. Y había uno, y no, hombre, la técnica de que no, y que esto, y te cae una medallita, y esta medallita, no, hombre, y hasta citaba versos de la Biblia, y hasta llegaba a decir, no, que Dios, y quién sabe qué, y estaban todos los varonzotes ahí, ¿verdad? Oh, sí. Digo, porque casi siempre se dice que la que fácilmente pueden engañar es a quién, a la mujer, me dicen, pero aquí eran puros hombres, y los hombres piensan, no, a mí no me engañan. Y bien engañados que lo tenía. Y yo me quedé, pero ¿cómo pueden creerse estas cosas que dice? Y es que le agarraba de todas las creencias. Pues no, sí. Entonces, 1, tienen algo muy bueno que ofrecerte, y 2, que tienen las mejores intenciones para ti. Ahora, y la razón por la que usan este disfraz es para abusar de ti lo más que se pueda. Para abusar de ti lo más que se pueda. Ya cuando te diste cuenta, ya te sacó quién sabe cuánto, ¿sí me explico?
Ya cuando abriste los ojos, pues ya como quiera se quedó con quién sabe cuántas cosas tuyas. Ahora, una pregunta sería, ¿cómo identificarlos si están disfrazados? Bueno, ¿cómo identificarlos si están disfrazados? Bueno, buena pregunta. En Mateo 7:16, Jesús responde, da la respuesta. Mateo 7:16. Ahora, nada más ver la primera parte del versículo 16 que dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, si usted conoce los frutos de esa persona, significa que ya tiene tiempo de conocerla, ¿no? O sea, no nada más se presentó así. Hermanos, pero es increíble el montón de personas que juzgan a una persona según las ¿qué? Según las apariencias. Y es interesante porque Jesús hay una cita donde dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces muchas personas nada más quieren, es que sería buena persona, ¿sí me explico? Es que sería como que decía la verdad. Y es que apenas lo conoció hace unos minutos y ya usted cree que lo sabe todo de él. No puede ser. Simplemente un árbol, para dar un fruto, ¿cuánto se tarda un árbol? Mucho. Entonces, no está mal, hermanos, si ustedes aplican eso del tiempo. Mira, no te conozco, ¿verdad? Puede ser que me estés diciendo la verdad, pero deja que pase el tiempo y entonces voy a confiar o no confiar. Pero no tiene nada de malo el hacer eso. Es increíble cuántas personas caen de lobos rapaces, a diferencia de que los ven en la calle, que están hablando por teléfono. ¿Sí me explico? Es interesante porque están en la calle y no, a mí se me hace como que no vea. Pero esa misma persona le puede hablar por teléfono y decirle las mismas cosas. Y usted sí, cabe. ¿Por qué? Porque es que él me dijo que era esto. ¿Y cómo sabes? Él me dijo que era policía. ¿Y cómo sabes? Él me dijo que era del FBI. ¿Y cómo sabes? Él me dijo que era del IRS. ¿Sí me explico? O sea, es increíble el montón de personas que caen por el teléfono. Y hay que comprender esto. Estás hablando con un extraño. Te puede decir lo que te quiera decir. Es un extraño. Trátalo como un extraño. ¿Qué es el consejo que le dicen a los padres a los hijos? No hables con extraños. Y nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Y luego caemos y luego después, me hicieron esto, me hicieron aquello. Entonces, ahora yo estoy hablando de esto en cuanto a todo tipo de negocios, ¿no? Pero aquí, en la palabra de Dios, se está hablando de personas que su disfraz es bien religiosos, que son de parte de Dios, que son siervos de Dios. Usted no crea que ellos nada más van a hacer sus negocios allá, no, también dentro de la iglesia se llega a cometer estos atracos. Entonces aquí, Mateo 7:16, Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Y lo vuelve a repetir en el versículo 20, ¿se fijan? En el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Entonces no tiene nada de malo esperarse uno a ver los frutos, a ver si es cierto o no. Ahora, y enseguida, ahí mismo en Mateo 7, Jesucristo nos da a entender a qué se refiere con frutos. Fíjense el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, aquí subraya, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál será el fruto? Sus obras, que realmente hagan cosas, y otra vez no nada más aquí ratito, sino que realmente se tenga un historial, ¿no? Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, y ahora fíjense el contexto. Él no está advirtiendo de los falsos profetas, no está advirtiendo de ellos, de donde dice, miren sus frutos, y en ese mismo contexto está este versículo 22. Fíjense, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. ¿Y qué dice ahí? En tu nombre conste que, fíjense, hasta él lo van a querer engatusar, fíjense, hasta Jesús, porque dice, muchos que dicen, me dirán. ¿Quién está hablando? Jesús. Fíjense, en ese día, en el día del juicio, muchos le van a decir, y cuando dice muchos, aquí está hablando Jesús de una profecía, o sea, él está profetizando, ¿sí o no? Jesús, sí, está diciendo algo que va a suceder, algo certero. Dice muchos, no dice poquitos o de aquí para allá, no, dice muchos.
Me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí, fíjense lo que dice? O sea, yo lo estoy diciendo, aquí está en la palabra de Dios, Jesús mismo lo está diciendo. Dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, versículo 23, y entonces les, o sea, Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, fíjense, hermanos, qué triste era que la mera hora muchas personas, porque la palabra de Dios dice que engañarán y serán engañados. O sea, no nada más son de esas personas que dicen tantas mentiras que las otras se la creen. Son personas que dicen tantas mentiras que ellos mismos se las creen. Porque como ya han hecho a un lado la verdad, ellos mismos se tragan sus propias mentiras. Pero fíjense aquí Jesús: apartados de mí, hacedores de maldad. Podrás hacer muchos milagros en mi nombre, podrás hacer esto y profetizar y todo eso, pero no cambiaste tu vida. Tú fuiste el mismo. O sea, me refiero al mismo en cuanto a malo, en cuanto a maldad. Entonces eso lo dice en Mateo 7, 21 al 23, de lo que acabamos de leer. Entonces, en este pasaje Jesús profetiza que en el día del juicio, ¿verdad?, muchos pensarán que son salvos, porque hacían muchos milagros en su nombre. Entonces, ¿qué dice en su nombre? Pero Jesús no los reconocerá como personas salvas, porque nunca dejaron de hacer maldad y nunca se sujetaron a la voluntad del Padre Celestial. Pues no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, ¿verdad?, si tú ves a un siervo del Señor, haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, es por eso que es muy importante, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios, porque si no la conoces, ¿cómo vas a saber que está haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios? Porque Él te puede presentar un versículo, pero te la tuerce toda. Entonces, ¿verdad?, si tú ves que un siervo del Señor hace cosas contrarias a la palabra de Dios, no lo sigas, ¿verdad? No lo sigas, aunque haga muchos milagros en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice aquí. Ya que realmente se trata de un lobo rapaz vestido de oveja. Entonces, ni siquiera al Señor Jesucristo va a decir: mira, nunca os conocí, apartados de mí. Entonces uno tiene que aplicar lo mismo. O sea, no, apártate de mí. Ustedes apártense de ellos. Entonces, porque es cierto, no es cierto que sería muy fácil decir: a mí se me hace que este es un siervo de Dios porque mira los milagros que hacen. ¿Verdad que sería muy fácil? Y aquí dice: no, fíjense, ¿verdad?, los frutos no son milagros. ¿Sí se fijan? Una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Se le juzga a la persona no por los dones, sino por los frutos. Porque los dones, a final de cuentas, son de Dios. Así que chiste, ¿no? Le fueron dados a Él. Pero los frutos se trata de la voluntad de la persona de sujetarse a la voluntad de Dios. Eso sí es lo difícil, ¿sí me explico? Eso sí es lo difícil. Y así se presenta quién es verdaderamente la persona. ¿Para cuántos de ustedes han escuchado acerca de los violadores? Las personas religiosas que de repente, ¡pum!, aparece el historial y violó a fulanito, violó a manganito, pero tal vez ya lo sepa después de años que había estado haciendo eso, ¿sí me explico? Hasta que alguien se atrevió a abrir la boca. Entonces, ¿cuántas veces ya no hemos escuchado las noticias acerca de curas y de otros líderes religiosos de todo tipo que abusan de sus feligreses? De por sí tienen una doctrina errónea y aparte abusan, ¿verdad?, de sus ovejas. Hablando de ellos, fíjense lo que dice 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2:14. Fíjense cómo son estas personas. Y lo más lamentable es que cuando de repente lo descubren una vez a alguien haciendo esas cosas horribles, violaciones, todo eso, abusos, ¿qué es lo que hacen? Le hacen shh, y le dan dinerito, ¿verdad?, a la víctima, como dicen, hush money, y luego mandan a la persona abusadora a otra parroquia o a otro parque. ¿Para qué? Va a seguir abusando. Entonces es horrible estas cosas. Yo realmente es muy horrible esto. Pero 2 de Pedro 2:14 dice, hablando de estas personas, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian
de pecar. Seducen a las almas, ¿qué cosa? A las almas inconstantes. Fíjense, el lobo se va detrás de quién? ¿De cuál oveja? ¿De la que corre muy bien y todo eso, o la que se queda ahí por atrás en la manada? Sí, o sea, la que la más desnutrida, no porque le guste la más desnutrida, sino que la más desnutrida es la que tiene menos fuerza para irse con la manada y lo agarra el lobo. Y nosotros también tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Y si usted está desnutrido, es decir, no sabe la palabra de Dios, fácilmente lo pueden agarrar a usted. Entonces seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y es un hábito codiciar. Ay, yo quiero esto, órale. Ay, yo quiero esto, órale. Ay, yo quiero. No soy feliz en hasta que no tenga eso. Y órale. Entonces están el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjense, esto lo dice la palabra de Dios. Son hijos de maldición. Entonces los lobos rapaces siempre se fijan en las ovejitas inconstantes, ¿verdad? Las que ignoran la voluntad de Dios por no leer su Biblia. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Aparte que hacen violaciones, de cosas perversas, adulterios y todo eso. También ellos quieren ¿qué? Ellos quieren tu dinero, ¿verdad? Tu dinero. Es por eso que muchos de ellos luego se van a los que son empresarios. ¿Sí te explico? Se ponen a evangelizar a luego los empresarios, a los que tienen dinero y a los que se ven como que tienen buen trajecito y vienen acá. ¿Por qué? Porque dicen, le puedo sacar más. Pobre para que así, bueno, sí, hombre, ¿qué? Y todo, pero aquí está. Pero y yo quiero ese, ¿sí me explico? Es por eso que no, si usted piensa, oye, ¿por qué hay muchas congregaciones que tienen empresarios y todo eso? Y aquí entre nosotros como que no hay tanto, vean. Bueno, es que los lobos rapaces, ellos se van a la oveja más gorda, ¿no? Por decirlo así, pero en el sentido de que tiene más billete, porque le pueden sacar más, ahí lo seducen y todo, y sobas. Entonces, fíjense, solo quieren tu dinero, ¿verdad? Es muy importante leer la Biblia para conocer la verdad y evitar ser víctimas de estos falsos profetas. Fíjense, 2 de Pedro capítulo 2, voy a leer el versículo 1 y luego el versículo 3. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ¿dónde? Entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, a veces están disfrazados, herejías, ¿qué cosa? Destructoras. Ahora, pasemos al versículo 3. Versículo 3 de 2 de Pedro 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a hacer mercadería. ¿Por qué? Porque son, aparte de codiciosos y adúlteros, son ¿qué? Avariciosos, que quieren más y quieren más y no se satisfacen. Y es increíble lo que hacen. Y luego entonces, ¿qué es lo que hace? Harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Y no, ay, que Dios lo bendiga, ay, si usted me da tanto, ay, yo lo voy a bendecir con tanto, ay, yo tengo el don de la prosperidad. Yo he estado enfrente de personas que dicen tener el don de la prosperidad. Es decir, no nada más que son prósperos, sino tienen según esto el poder para bendecirlo a usted con prosperidad. Y claro, entre más me dé, yo más te prospero. ¿Sí me explico? O sea, hombre, es una cosa, pero utilizan citas aquí y allá de la palabra de Dios y todo eso, y uno ahí de codicioso, ¿sí me explico? Porque realmente las víctimas van a ser ¿quiénes? Los que realmente quieren sujetarse a la palabra de Dios, o los que también tienen algo de codicia en sus corazones. También los que, porque yo quiero ser próspero, y pum, agarré la carnada, ¿no? Entonces, el propósito de estos falsos pastores es hacer mercadería de sus seguidores, es decir, hacerse ricos con todo lo que puedan quitarle a sus ovejitas. Ustedes saben, no sé cómo hace 2 o 3 años, hasta la Time Magazine, la revista de Time, hablaron de eso, de todo el montón de predicadores que salen en la tele y todo eso, y cómo son, y no nada más son súper ricos, sino acuérdense que supuestamente de lo que es las iglesias, religión y todo eso, ¿pagan taxes o no? No pagan los impuestos, porque supuestamente son organizaciones de ¿qué? Que no son de lucro, pero ellos se lucran bastantísimo, y no pagan impuestos. O sea, totalmente mal, ¿verdad? Porque todo lo ponen a nombre de su organización y todo eso.
y luego después ellos le sacan a eso. Entonces es increíble ver cómo viven. Ahora, en Judas 1:16, Judas está antes de Apocalipsis, ahí en sus Biblias. Judas capítulo 1, digo capítulo 1 porque realmente es un solo capítulo, versículo 16. Judas, versículo 16, lo describe diciendo: estos son, está escribiendo a estos falsos maestros o pastores, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, realmente no están según los deseos de Dios, están según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y es cierto que, si los ha escuchado usted o no, que wow, o sea, dicen unas cosas que wow, que uno se quedaría, mira, y que parecen motivadores profesionales, ¿no? Y todo eso, y se queda wow. Y a la mera hora es para pura maldad de ellos. Dice, cuya boca habla cosas infladas, estoy leyendo ahí versículo 16, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cómo se adula a una persona? Hermano, usted sí que es un siervo de Dios. Hermano, no, hombre, usted es un santísimo. No, hombre, usted me cae tan bien. No, hombre, usted, Señor, lo admiro bastante. Y hasta las hacen así, ¿no? Y así, no, hombre, mire, qué bonita familia, qué bonita casa y qué bonitas cosas. Ya se le están saliendo los ojos, ¿no? ¿Qué más? Qué bonitas cosas de oro. Pero adulando a las personas para sacar provecho. Ellos están pensando que qué bonito usted, ellos están viendo a ver qué le puedo sacar. Ahora, si notas que tu pastor es muy adulador, tal vez este versículo ya te respondió por qué. Mira, se quiere aprovechar de ti. Y es cierto que hasta en la misma casa sabemos eso. Me refiero en la familia. De repente tu hija o tu hijo, ¿verdad? Ay, papá, qué bien te ves, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Ay, mamá, qué bonita está, ¿qué quieres? O sea, ¿para qué? Para sacar provecho. Entonces, acuérdensela, independientemente de que usted no sea lobo rapaz, eso es un pecado que no se debe hacer. Es el pecado de ser adulador, el andar adulando a las personas para sacar provecho. Eso está mal. Entonces, aparte de que son así, hay que ver que estos pastores son egoístas, que no están pensando en ellos mismos. Podrán hacerle tal vez un bien a usted, pero con tal de sacarle un mayor provecho ellos mismos. Entonces, todo pastor con intenciones egoístas debiera leer Ezequiel 34. Porque si pueden ahí ver en sus Biblias, ¿dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel 34. Voy a leer la segunda parte del versículo 2 junto con el versículo 3. Ezequiel 34, y ustedes pueden ver el contexto, pero yo no voy a leer este pedacito. Versículo 2 y versículo 3, Ezequiel 34. Voy a empezar ahí en el versículo 2 donde dice, así ha dicho Jehová. ¿Dice bien ahí? Así ha dicho Jehová, el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! Y lógicamente cuando dice los pastores de Israel no está hablando... ¿Ezequiel 34? Sí, 34, 2 y 3. No está, en la mitad. En la mitad del versículo 2 no está. Sí está. Entonces sí está en la mitad. Así, comienza, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sí lo tienen? Dice, ay de los pastores de Israel. Ahora, consta que cuando está diciendo los pastores de Israel, no está hablando de los que tienen su ocupación de cuidar las ovejas, ¿verdad? Está hablando de los que supuestamente tienen que cuidar a Israel como su rebaño. Entonces dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan, ¿a quién? A sí mismos. Dice, pregunta aquí, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea, se supone que eso debe ser, ¿no? Versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada que degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ahora, ¿qué les va a pasar a esos pastores? Ahora ustedes pueden ver ahí el contexto, pero yo quisiera que fueran conmigo a Filipenses 3:19. Uno cuando piensa en Filipenses no piensa que va a haber citas como esta en Filipenses, pero sí, en Filipenses capítulo 3, versículo 19, da a entender
¿Qué le va a pasar a esas personas que realmente son falsos maestros, que realmente son falsos profetas, que son falsos siervos de Dios? Filipenses 3:19. ¿Qué le va a pasar a estos? Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, o sea, Dios de ellos, de chiquita, es el vientre. Siempre que no tienen a Dios como su Dios, tienen a su vientre como su Dios. Lo que se me apetece es mi Dios. ¿Sí me explico lo que piensan? Dice, y cuya gloria es su vergüenza. Ya, porque como quieren, le gustan los placeres de esta vida, los placeres que son malos, ¿sí me explico? Dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa, ¿qué dice ahí? En lo terrenal. Solamente están pensando en lo terrenal. Y a ver, y mi casita, y mi carro, y mi esto, y mi aquello, y todo esto. Y nada más están utilizando la iglesia como manera de hacer mercadería. Dice que solo piensan en lo terrenal. Ahora Jesús nos advierta de ellos nuevamente en Mateo 24. Yo les voy a pedir si pueden venir conmigo en sus Biblias a Mateo 24. Mateo 24. Voy a leer el versículo 5 y luego el versículo 11 y luego el versículo 24. De Mateo 24. Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán, ¿cuántos? Muchos. Ahora yo sí quiero decirles a ustedes, piensen en los que ustedes creen que son lobos rapaces. Piensen en los que ustedes creen, o sea, y no me refiero de ahorita en el presente, sino hasta en el pasado. Y tal vez ustedes se imaginen tal vez unos 3, 4, 5. ¿No será que no están tomando en cuenta a otros que sí son también lobos rapaces, pero usted o no los conoce o piensan que lo son? Porque dice aquí, vendrán ¿cuántos? Muchos. No nada más dice una mano, 5, 10, tiene muchos. Vendrán muchos, y conste que dice ahí, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora yo sí quiero decirles algo. Cuando dice el Cristo, unos piensan, bueno, o sea, yo realmente conozco muy pocos que se dicen así, ¿verdad? Yo soy el Cristo. Tenemos a ese medio loquito ahí que está en, bueno, el loco entero, ¿verdad? Que está en la Florida, ¿no? Que primero se creía Cristo y luego se creía anticristo y ahora no sé qué se cree, ¿verdad? 666. El 666 y todo eso, o sea, ese está obvio, ¿verdad? Ni siquiera el disfraz ni le queda, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa? En el caso, bueno, el disfraz ese del 666 ese sí le queda, ¿verdad? El de anticristo. Pero no el primero que dijo, ¿verdad? Que el primero se decía es el Cristo. Ahora yo sí quiero decirles algo. Acuérdense, ¿qué significa la palabra Cristo? O sea, el nombre Cristo. Cristo es en el griego, Mesías, ¿verdad? Es en el hebreo. ¿Y en español? El ungido. El ungido. Les digo esto para que capten más a lo que voy. No necesariamente van a decir, yo soy el Cristo. Pero sí la misma palabra en español. Yo soy ¿qué? El ungido. Para no entender, claro que nosotros sabemos, ¿verdad?, que desde el momento en que nos bautizamos y tenemos el Espíritu Santo, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. De eso no hay problema. Pero cuando ellos dicen yo soy el ungido, están dando a entender, o yo soy ungido, están dando a entender a diferencia de ustedes. ¿Sí me explico? O sea, yo soy el que pueden confiar, yo soy el que realmente la palabra de Dios fluye por mí, yo soy, ¿sí me explico? Entonces, cuando ellos dicen que son ungidos, lo mencionan a diferencia que del resto de la congregación. Entonces, conste que no nada más van a utilizar la palabra Cristo, o sea, el nombre Cristo, sino van a utilizar su significado. Yo soy el ungido en esta congregación, ¿sí me explico? Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? O sea, ya ustedes pueden ver que el repertorio se abrió más de quienes se dirían, yo soy el Cristo. Dice, ya muchos se engañarán. Versículo 11, voy a ir al versículo 11 ahora. Estoy en Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas, ¿cuántos? Muchos se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, a muchos. Y luego vamos al versículo 24. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y fíjense lo que dice ahí. Yo no lo digo, lo dice ahí. Y harán grandes señales y prodigios. Estamos hablando de milagros portentosos, esos son los prodigios.
de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Entonces imagínense, hermano, el día de hoy usted va a un lugar que no es de iglesia de Cristo, de repente usted ve y milagros, y milagros, y milagros. Ahora dice, ¿esos son los frutos o no? No, esos no son los frutos. El fruto es ver la persona, ver realmente cómo es y todo eso. Y eso apenas conociendo a la persona. Pero en muchos, ¿podrá o no podrá ser, hermanos? Imagínese usted, entrar en una congregación, de repente hay un cojo y pócatelas. De repente hay un ciego y pum, le da la vista. No va a pensar tal vez usted como pensó ¿cómo se llama? Nicodemo. No, pues yo no puedo estar con alguien, ¿verdad? ¿Por qué hace estas obras, verdad? Cuando le dijo, ¿verdad? Por eso sí era correcto en su tiempo, ¿verdad? Porque entonces el Mesías, o sea, Cristo, iba a dar a entenderse que Él era el Mesías por todos esos milagros. ¿Ya? Porque Juan el Bautista no hizo ni un milagro, pero Él, el Mesías. Entonces, él, con todos los milagros, ¿por qué? Porque estaba escrito que el Mesías iba a hacer todo eso. Por eso cuando Juan le preguntó por medio de sus discípulos si eres tú el que había de venir, ¿y qué dijo? Ya, los cojos caminan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los públicos les es anunciado el Evangelio. Entonces eso le tocaba a Él. Pero entonces por eso Jesús mismo es el que ya nos está advirtiendo a nosotros, que después de Él van a venir todos estos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se van a creer? El ungido, ¿verdad? Se van a creer, ¿verdad? Profetas del Señor, y hasta van a hacer cosas en su nombre. Entonces imagínense ustedes entrar en una congregación donde hay mucho milagro, pero realmente ahora esa persona que está ahí al frente realmente es codiciosa, ¿sí? Esa persona realmente es avariciosa, esa persona realmente hasta le gustó tu mujer, ¿sí me explico? Y cosas así, ¿sí me explico? O sea, estoy simplemente dando a entender el día de hoy cómo se aplica esto. Porque dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí en Tesalonicenses se dice que realmente como esos milagros son por obra de ¿quién? De Satanás, dice ahí en Tesalonicenses. Ahora, es por eso, vea, que por todo esto, que en Hechos 20, les voy a pedir que se pueden venir conmigo a Hechos 20, hay que leer en sus Biblias, Hechos 20, 28 al 30. Hechos 20, versículo 28 al 30. Ahora, Pablo aquí le está diciendo esto a los verdaderos pastores, ¿ok? A los que sí eran pastores de parte de Dios. Hechos 20, 28 al 30. Pero Pablo les dice esto. Por tanto, ¿sí lo tienen ahí? Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por ¿qué? Por obispos. Acuérdense que es obispos o anciano o pastor, bíblicamente hablando. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Como dice, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, o sea, Jesucristo, ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice ahí? Lobos rapaces. Aquí dice, yo sé, no dice, yo creo, o yo a mí se me hace, no, yo sé, dice, que después de mi partida, o sea, ya cuando el apóstol Pablo fallezca y todo eso, dice, que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice ahí? Que no perdonarán al rebaño. O sea, ellos no piensan para nada en los males que le están haciendo a otros. Mira, con que ellos mismos se satisfagan, con que ellos mismos dicen, no van a perdonar el rebaño. No van a decir, pobrecita congregación, no, pobrecitos, son poquitos, y que hay siempre de esos abusos de congregaciones que son así chiquitas, y de repente, porque digo, eso es porque dice el versículo 29, entrará en medio de vosotros. Eso dice, no, mira, aquí está, la cosita, todo aquí, ¿verdad? Y hola, ¿cómo está? Yo también soy cristiano, y todo, y hola, y de repente tiene más influencia y todo, y órale a los que realmente eran obispos de parte del Espíritu Santo, para la iglesia del Señor. Y entonces, pero fíjense lo que dice el siguiente versículo, el versículo 30. Y, o sea, aparte de que va a haber quienes
que se entre en medio de vosotros. Aparte del versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se fijan? Conste que dicen a los discípulos, o sea, hay una congregación y se van a perdonar el rebaño, van a venir, y todo, o si no, ya estaba ahí en medio, ya estaba entre ustedes, ya era ahí con ustedes, y de repente hizo una división en la iglesia, y vénganse conmigo todos los que piensan como yo, y la pobre congregación quedó. ¿Ustedes han escuchado de divisiones en iglesias o no? Sí. Hermanos, nunca se justifica una división. Nunca se justifica una división. Dios quiere que nos multipliquemos, no que nos dividamos. Pero lo digo esto porque hay personas que sí justifican divisiones, pero no. Si usted no está contento en el lugar donde está, o piensa que hay algo malo y todo eso, usted va a crecer. Pero no ande arrastrando tras sí a otros. ¿Sí me explico? Entonces, una división, estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, es muy importante aquí lo que dice, ¿verdad? Ahora, fíjense que por eso, cuando dice de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, acuérdense lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice, por tanto, fíjense, no dice por tanto, miren a su rebaño, sino con qué empieza. Por tanto, mirad por vosotros. Una vez también Pablo le dijo eso a Timoteo. O sea, cuídate de ti mismo, tú, sé fiel. Porque esto le está hablando a los pastores, a los obispos. Mira, mantente firme. Primero tú, y luego checa que la congregación de todo esté bien y todo eso. Porque van a venir, de afuera van a venir y también hasta entre ustedes mismos. Entonces, pues es bien importante. Ten mucho cuidado para que a ti no te pase esto y te veas en medio de eso. Si te ves en medio de eso, huye. Ahora, lamentablemente, si no escuchan la palabra de Dios, estas personas, ¿a quiénes están escuchando? Están escuchando espíritus engañadores. Eso se dice en 1 Timoteo 4:1. Primera a Timoteo 4:1. Aquí vamos a ver cómo los falsos maestros obtienen sus doctrinas de espíritus malignos que tuercen la doctrina bíblica. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, ¿ustedes ya estamos en los postreros tiempos o no? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Dice, algunos apostatarán de la fe. Ya estaban ahí y se alejan. ¿Y por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense. Ahora, según el versículo 2, estos falsos maestros no son más que hipócritas. Si lo leen, ustedes pueden leerlo. Dice, no son más que hipócritas mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Y es por eso, ¿verdad? Como ellos mismos andan mal. Es por eso que ni siquiera checan si los espíritus que están escuchando, si son de Dios o no. Primera de Juan 4:1. Entonces estoy hablando de las epístolas, aquí al final de su Biblia, no del Evangelio. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, en el caso de estos falsos profetas o falsos predicadores, pastores o lo que sea, dicen, no hay que probar el espíritu, ¿verdad? Porque, ¿cómo estamos diciendo que no tenemos fe en Dios? ¿Cuál? Dios mismo es el que me dice, ¿verdad? Que lo haga, para probar a ver si son de Dios o no. Pero dice, no lo vamos a probar porque estamos diciendo que no tenemos fe en Dios. Y dicen que no, simplemente voy a checar a ver si sí o si no, conforme a las escrituras. Entonces, probar si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Y vuelve a decir la palabra, muchos. Entonces, así da, como hay falsos profetas, hay falsos espíritus. Por lo que tienes que probarlos también. Muy importante. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay tantos falsos maestros? ¿Por qué tanto? Digo, muchas veces dice muchos. ¿Por qué tantos falsos maestros? Bueno, aparte de que obviamente el enemigo nos quiere llevar al infierno, obviamente, o sea, entre más trabajadores tiene él, pues más se le va a cumplir su deseo de arrastrar a muchos al infierno. También lo siguiente es la verdad. Hay muchos
falsos alumnos. Si acuérdense la pregunta era ¿por qué hay muchos falsos maestros? La respuesta, o sea, una de las respuestas es que porque también hay muchos falsos discípulos o alumnos. ¿A qué me refiero? Se salen de la iglesia que les predica la voluntad de Dios y crean sus propias iglesias con maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí me explico? Como que se cansan de escuchar la palabra de Dios, como que, ay, es que como que está aquí muy rígida la cosa. Ustedes han escuchado de personas o no que llegan a decir, predicador o pastor o lo que sea, dicen, me quiero dar un sabático. Un sabático. Es decir, quieren como que descansar de la iglesia. Quiero un sabático, unas vacaciones de la iglesia, siempre con unas vacaciones de la voluntad de Dios. ¿Me puede dar un sabático, hermano? ¿Cómo? O sea, no hay vacaciones de ser cristiano. ¿O quieres que Dios también se dé sus vacaciones de ya no bendecirte? Pero decir, no sabes qué, a mí se me hace que ya no vas a tener sería del cielo. No, ¿verdad? Pero lo que pasa es esto, ¿verdad? Lamentablemente, así como hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos alumnos. Porque si no hubiera muchos falsos alumnos, pues un montón de falsos maestros y a quién engaño. Entonces hay muchos falsos. Ahora, eso lo digo por lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Lamentablemente ellos crean sus propias iglesias, y ellos, y con maestros que les digan lo que a ellos les gusta escuchar. Fíjense que una vez, esto sí pasó en Nueva York, algo que una vez un predicador me dijo, que una vez estaban evangelizando y de repente ya vino una mujer, ¿no? Y sí, creo que hasta se había bautizado y todo. Y después de un año de estar ahí, dijo, oiga ministro, ¿y cuándo vamos a hablar ya de otros hombres? Porque siempre Jesús y siempre... Cuando decían otros hombres no se estaban refiriendo de la Biblia, ¿sí me explico? O sea, no estaba hablando de las historias de la Biblia, estaba refiriendo de otros, o sea, del mundo. Porque mucho Jesús, no vamos a empezar a hablar de otra cosa. Como que no le he captado la idea, ¿ver? Dice, pero qué cosa, fíjense lo que dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando dice no sufrirán la sana doctrina, no significa que la sana doctrina se sufre, ¿ok? no lo comprenden así. Pero ellos lo ven como sufrimiento. ¿Sí me explico? Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, ya no van a querer más esa sana doctrina, sino que teniendo que decir ahí, comenzó a oír. A ver, la que está a su lado, a ver así. Así, a ver si tiene cosas, ¿no? Dice, no, porque luego, para que se despierten. Dice, sino que dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán. Fíjense cómo dice se amontonarán, ¿no? Es una palabra bíblica. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos carnales, ¿verdad? Se van a amontonar conforme a sus deseos carnales. Y apartarán de la verdad el oído. O sea, aquí tenían la verdad. Acá se da la fe viene por el oído y la palabra de Dios. Se van a alejar de la Biblia, de la palabra de Dios. Y van a meter, ¿qué cosa aquí dice aquí? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a cuentos. Puede ser que no. Yo he escuchado predicaciones donde nunca se lee ninguna cita bíblica. Imagínense. Predicaciones donde supone que son predicaciones de la palabra de Dios y nunca se lee ninguna cita bíblica. Ay, a veces habrá referencia o de aquí o allá, pero ni siquiera leen la Biblia. Entonces, fíjense, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Acuérdense, concupiscencias ahí son deseos carnales, ¿verdad? No, en la iglesia sí dejan fumar. No, en la iglesia sí dejan el bailongo y la danzón acá. No, aquí en la iglesia, no, me acuerdo cuando una tía mía, ella lo decía jugando, pero ella decía, cuando estaba niño, decía, ¿y cuándo vamos a tener un baile cristiano? Pero y sí, entonces la cosa es de que, así como esa persona que le decía que primero se creía a Cristo y luego se creía en Anticristo y todo eso, creo que fue Eric el que me mencionó como él vio una entrevista donde él anda fumando y tomando y todo enfrente del entrevistador y dice, es que ya no existe el pecado, o sea, uno puede hacer lo que le pega la gana porque a
recalcado que el pecado ya existe, ya Jesús se encargó del pecado y ya podemos hacer lo que sea. Entonces, es interesante, hermanos, es cierto, o sea, dicen, ay, pues a mí me conviene este predicador, o este otro de la cura que dice, pues nada más haga unos 2 Aves Marías y quién sabe qué, y ya con eso ya. Otra vez vuelvo a tomar, si me explico, al cabo que nada más vengo y quiero orar por mí, le doy tanto dinerito y ya estoy. Si me explico, pura mentira, pura mercadería, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Entonces, hablando de ese espíritu anticristiano, fíjense lo que dice 1 de Juan 2, 18 y 19. 1 de Juan 2, 18 y 19. 1 de Juan 2, 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjense que en el griego ahí la palabra tiempo es hora. Ese ya es la última hora, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así dice, ahora han surgido, ¿qué dice ahí? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Bueno, yo espero que todos nosotros que estamos aquí ahorita no les vaya a ocurrir a ninguno de ustedes esto. ¿Me explico? Que la mera hora quiere escuchar otras doctrinas ajenas a la palabra de Dios y todo eso y órale, y se vayan. O unas malinterpretaciones o torceduras de la palabra de Dios y se las crean. Que aquí no pase esto, hermano. Que a usted no le pase esto. Y yo sí les quiero decir, como al final quiero referirme a Romanos 16. Con esto voy a terminar. Fíjense que desde que Cristo fundó su iglesia en Jerusalén hace como 2000 años, han habido incontables personas que se apartaron de la doctrina de Cristo y crearon la suya propia. Se autodenominan apóstoles de Cristo, o profetas de Dios, los siervos del Señor, etc. Y no son más que charlatanes que engañan a miles de personas para su propio provecho. Fíjense que estas personas no nada más les gustan las pasiones de este mundo, no nada más les gusta el dinero de este mundo, no nada más les gusta, son personas que también les gusta poder. Siempre les gusta estar en autoridad. Hay personas que llegan a dividir iglesias por eso. ¿Quién va a estar al frente? Siempre, o sea, sí ha pasado mucho eso. Que realmente los que están peleando ahí son los líderes. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere el poder? Siempre, de repente, tal vez el ministro ahí falleció o algo así, y se hace una división y todo eso porque yo, no, que no, tú no, quién sabe qué. Y parece política. Como que si fueran demócratas contra republicanos, ¿sí me explico? Pero es bien horrible, es esto, hermano. Entonces, es muy importante, todo ese tipo de cosas codician inclusive el poder, o el tener autoridad. Entonces, por esa situación, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Cristo lo siguiente, y con esto terminamos. Romanos 16 al 18. Romanos 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es ósculo ahí? Un beso santo. Ahora no está diciendo que usted lo tiene que hacer, no, es que la costumbre ahí era besar, era como la costumbre de saludar. Pero él dice que sea ¿qué? Que sea santo, que sea santo. No como había un muchacho en una iglesia que decía, no, pues aquí dice, entonces mamá, pero nada más besaba las bonitas. Nada más a lo que les gustaba, las otras. Entonces, ¿será santo su beso? Hombre. Entonces, Romanos 16, primero empieza con lo correcto, ¿no? Porque estaba dirigiéndose a la iglesia de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 17, conste que está en el mismo contexto. Versículo 17, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué cosa? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué cosa? Y que os apartéis de ellos. Apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios, ¿qué? Acuérdense quién era su Dios cuando es chiquita, sus vientres, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ¿se acuerdan? Y con suaves palabras, ¿y qué cosa? Y lisonjas. ¿Se acuerdan que yo decía que no es correcto andar así, adulando a otras personas, ya, su propio provecho? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes? De los ingenuos, los que sí se la creen, ¿verdad? Ay, es que el hermano me quiere mucho. ¿Cuál? Te quiere mucho porque le estás dando esto y aquello y todo eso. Entonces es interesante cómo el gran contraste aquí, digo, porque hay unas personas que dicen, ay, pero yo veo tantas citas de amor y el que yo me aparte de fulanito, ¿verdad? Porque anda haciendo cosas malas, ay, como que no se me hace bien. Es un mandamiento de la palabra de Dios, exactamente después de que dice que nos saludemos todos con ósculos santos. ¿Sí me explico? Hay otra parte de la Biblia que dice ósculo de amor. Entonces es interesante, por un lado se ve el contraste, mira, ustedes ámense y todo muy bien, pero sí, fíjense en aquellos que andan causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, y apártense de ellos. No se sientan mal de que, ay, es que estoy ofendiendo al hermano, ay, es que el hermano qué va a pensar. Hermano, usted piense en lo que le dice Dios, ¿verdad? Es para su propio bien, porque de repente usted también va a estar allá y va a estar siguiendo a alguien que Dios no es su Dios, sino es su vientre, es su Dios. Entonces, si quieres estar con el rebaño del Señor, pues bienvenido a la iglesia de Cristo. Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere entregar su vida a Cristo, acuérdense, muchos de ustedes, vean, y espero que todos sí comprendamos que Cristo es el que vino al mundo por nosotros para morir por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, sino que ir al cielo con Él, con el Señor. Entonces, el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros creamos en Él como el Hijo unigénito de Dios, que también lo tengamos a Él como nuestro Señor, y Él también quiere ver que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que cambiemos nuestra vida, y quiere ver que confesemos, ¿verdad?, a Él como Señor y Salvador, y también quiere ver que nos bauticemos, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pues si usted quiere ser parte de ese rebaño del Señor, es bienvenido a que usted haga esa decisión el día de hoy. Y también si hay una persona que sí era del rebaño pero se alejó, también hoy se puede reconciliar. Gracias.